¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un ratito nada más con el doctor Pablo Valdés. Se está conformando, de hecho ya está conformado el Consejo Provincial Alimentario. Le voy a preguntar de qué se trata esta iniciativa. Estamos en un día, créame, complicado, como consecuencia de lo que está pasando en el Ingenio de la Esperanza. Y en este sentido me parece a mí que hay que ser prudente y no juntar leña del árbol caído. Sabemos que ha sido un proceso traumático, lleno de mala praxis, pero también está en el medio la falla humana, que es un factor que no hay que descartar. Esto, naturalmente, después la justicia se encargará de determinar esta cuestión. Lo cierto es que hay una empresa que llegó, que se hizo cargo de una compañía que estaba en pésimas condiciones. Por la información que tengo, se ha venido trabajando, haciendo muchas cosas, pero bueno, la magnitud del estado del Ingenio de la Esperanza me parece que no le dio tiempo a la gente de Budegar de poner las cosas medianamente en funcionamiento como corresponde. Y frente a lo que se especula como una falla humana, pasó lo que no pasó durante 20 años. ¿Se da cuenta? Pero cabe preguntarse hasta ahora cómo sigue el tema. Porque esto dinamita la ecuación económica, las proyecciones financieras del grupo, frente a un mercado como el azucarero que está complicado. Digamos que el cuadro de situación en el cortísimo plazo para el Ingenio de la Esperanza es realmente muy preocupante. Nuestras condolencias a los familiares de los desaparecidos, de los fallecimientos. Sabemos que todavía hay gente que no aparece. Vamos a ser prudentes y vamos a esperar el resultado de todo el operativo que se está haciendo para salvar vidas en el marco de esta tragedia. Dicho esto, paso a otro tema. Esta mañana comentaba en la radio de que no hay que subestimar a nadie. No hay que subestimar al señor Morales, no hay que subestimar al señor Fellner, no hay que subestimar a la señora Kirchner, al señor Alberto Fernández, ni a Macri, ni a ningún dirigente. ¿Y por qué digo esto? Porque hace algunas horas se creía, por lo menos en el Círculo Rojo se comentaba, la derrota del señor Morales, que evidentemente fue la pérdida de una batalla en esto de los juicios políticos, estaba cerrada. Y aquí tengo un proyecto que ha presentado por iniciativa del propio gobernador de modificación de la ley del Tribunal de Cuentas promovido por, como le decía, por el propio Morales, como consecuencia, entiendo yo, de haber perdido la batalla por los juicios políticos que pretendía expulsar a los 3 miembros del Tribunal de Cuentas. Le voy a contar rápidamente para que usted me entienda de qué se trata el plan de Morales para blindarse y para que nadie lo controle, en este caso en el Tribunal de Cuentas. El proyecto ingresó a la legislatura y no fue cargado en el sistema informático para evitar que fuera conocido por los legisladores de la oposición y darle tratamiento sobre tablas en el día de hoy, sesión que se suspendió como consecuencia de los hechos de público conocimiento que se producen en el Ingenio de la Esperanza, aprovechando naturalmente la mayoría automática con la que cuentan hasta el 10 de diciembre. ¿Sí? El proyecto no fue consultado con el Tribunal de Cuentas ni responde a ninguna necesidad del organismo. El proyecto no fue tratado en ninguna comisión de la legislatura por la urgencia que tiene Morales en efectuar modificaciones, como le digo, que le permiten interferir en las decisiones del Tribunal de Cuentas. El primer cambio consiste, dice el proyecto, en disolver las salas y crear vocalías unipersonales que ejercerán las competencias de dichas salas. Cada vocalía, según dice el proyecto, contará con un fiscal designado por el señor Morales y sus resoluciones solo serán revisables por el tribunal en pleno cuando el fiscal designado por el señor Morales recurra la resolución del vocal. Esto significa, ¿qué cosa? Que las resoluciones de los vocales dependientes de Morales, que son el señor Burgos y Basich, en la medida que fueren a la medida de los intereses del señor Morales, jamás serán recurridas por los fiscales designados por el gobernador. Y por lo tanto, el plenario
que integran los 3 que se salvaron del juicio político, jamás tomará conocimiento de las mismas. El sentido que tienen las actuales salas es que cuentan con un vocal contable y con un vocal jurídico, permitiendo que cada uno de ellos ejerce el control contable y de legalidad de las cuentas. A partir de ahora, el vocal letrado tendrá que realizar ambos controles y lo mismo ocurrirá con el vocal contable, lo cual demuestra lo absurdo de ir acumulando competencias absolutamente incompatibles. Dispone además que las resoluciones del plenario se deciden con mayoría de 4/5, es decir, que si alguna resolución de Burgos o del señor Brasich fuera recurrida al plenario, jamás serían revocadas por los otros 3. ¿Se da cuenta? Y en caso de que el plenario ratificara una resolución de Bernal o Barrio Nuevo, los que fueron sometidos a juicio político, ¿se acuerdan? Esas resoluciones pasan, preste atención a este dato, pasan a control de la Fiscalía de Estado, lo que significa que cualquier resolución desfavorable al señor Morales, porque no es Miranda, es Morales el fiscal de Estado, quedará sometida a su propio control y decisión. La incorporación de la Fiscalía de Estado, me parece a mí, como órgano de revisión de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, acaba con la autonomía que la Constitución precisamente le confiere al Tribunal de Cuentas. Este es el proyecto diabólico que ahora pretende impulsar el señor Morales, como le decía al principio, sin que fuera conocido por los legisladores de la oposición, tratando de que se discuta sobre tablas en el día de hoy, aprovechando la mayoría automática. Por eso digo que no hay que subestimar a nadie, los instrumentos usados por un Estado republicano, creo, no deberían ser manipulables. Deberían ser resistentes, en todo caso, a los criterios arbitrarios o a los caprichos de nadie. O sea, aquí tenemos un proyecto que responde a la actitud arbitraria o al capricho, en todo caso, de un señor que se cree dueño del Estado. Y se me ocurrió ir a consultarlo al señor Kant, es un filósofo, seguramente usted lo conoce. ¿Qué dice Kant? El soberano quiere hacer feliz al pueblo según su concepto y así se convierte en déspota. Hacia eso va el señor Morales. En un minuto vuelvo y conversamos ya sobre esta iniciativa que tiene que ver con el Consejo Provincial Alimentario que viene a presentar el doctor Pablo Valdés, pero que está acompañado de muchos dirigentes y de ciudadanos jujeños. En un minuto. Gracias, director. El doctor Pablo Valdés con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias, Alejandro, por la invitación. No, al contrario. Bueno, cuénteme, ¿de qué se trata el Consejo Provincial Alimentario? Bueno, nosotros la semana pasada hicimos la presentación de este proyecto, que es el Consejo Provincial Alimentario, en consonancia con el Consejo Federal Alimentario que está proponiendo el presidente electo Alberto Fernández. Entendíamos que, ya habían pasado los tiempos políticos electorales y, digamos, con cierta prudencia decidimos salir a posterior de esto, como para dejar de lado todo tipo de cuestiones que tengan que ver con los partidarios. Bien. Porque entendíamos que la situación de Jujuy en un contexto de crisis económica ameritaba la cuestión que creo que es fundamental, que es la visualización del hambre. Estamos hablando de que vos bien sabés, Alejandro, que en el país la emergencia alimentaria ya es una realidad. Sí. Y bueno, el gobernador en su momento salió a plantear que en Jujuy no hay hambre. Planteó un plan de contingencia que es Jujuy Asiste y Reactiva, y que a la postrimería vemos que esto evidentemente no está funcionando. Así que bueno, nos nucleamos un grupo de dirigentes, están en este momento dentro del Consejo Provincial Alimentario,
acompañando 90 instituciones no gubernamentales. 90 instituciones. 90. ¿Conforman el Consejo? Exactamente. Ajá. Entre centros vecinales, asociaciones civiles, copa de leche, comedores, clubes de fútbol y dirigentes que vienen tanto de capital como del interior de la provincia. O sea que es un consejo muy representativo. Está muy bien. Bueno, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuáles van a ser las tareas concretas que van a desempeñar? Bueno, lo que está proponiendo Alberto Fernández en la acción social concreta es paliar el hambre en los próximos 100 días de gobierno. Bien, en este contexto de crisis, como digo, lo que se busca es el desarrollo de lineamientos claros. Por ejemplo, el tema de la tarjeta alimentaria, que es algo que hay un empresario que fue, entiendo yo, el ideólogo y el que hace esta propuesta y que Alberto Fernández recoge el guante y lo lleva a una política de Estado, que es el empresario Antonio Aracre. ¿Antonio? Aracre, Ajá. que es el dueño de Sigenta. Sí. Y es el hombre que le propone la donación del 1% de la producción agropecuaria para el desarrollo del tema de paliar el hambre. ¿Bien? Y en base a eso fue que Alberto Fernández, en el momento de campaña, sale en la Facultad de Ciencias Agrarias a desarrollar este plan contra el hambre. ¿Bien? Y pone, obviamente, a ejecutar a este proyecto con Daniel Arroyo a la cabeza para hacer estos lineamientos que le estoy contando. Fundamentalmente el tema de la tarjeta alimentaria, pero entiendo yo que más allá de la situación del contexto del hambre, lo que hay que empezar a pensar en una economía social, en una economía circular, y en ese sentido, bueno, hacer uso de lo que serían las instituciones no gubernamentales a los fines de que se puedan generar trabajo genuino, ¿bien? Como para hacer esa contención social y reactivar no solo el tema de las pymes y de las cooperativas, sino también el tema del consumo interno. Y otro lineamiento que tiene que ver con esta política tiene que ver con el desendeudamiento de la gente humilde, que es la que está hoy prácticamente muy apretada con el tema de los... ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, yo entiendo que van a haber líneas de crédito en ese sentido como para poder, no subsidiar, sino para que esta gente pueda ir saliendo de esa situación apretada y de esta manera puedan ir encauzando un poco y acomodándose en el ámbito familiar, ¿verdad? Doctor, digo, ¿cuál es la opinión, digamos, no me va a decir de las 90 organizaciones, pero digo, en general, ¿cómo ven cada una de estas organizaciones la situación? ¿Cuál es el cuadro de situación que han descrito? El cuadro de situación es crítico. Nosotros, a pesar del corto plazo que empezamos a caminar, que llevamos días, nos estamos encontrando con una realidad muy cruda. La provincia no está siendo contenida socialmente. Sin ir más lejos, nosotros hicimos hoy, en el día de hoy, una solicitada, hicimos una conferencia de prensa. Tengo entendido que con la solicitada tuvieron algún problema, ¿o no? Sí, ¿Con eso quién? yo te respondo un poquito lo otro y después ya te doy el pie al comentario. El tema es que, bueno, en este contexto de que hay una situación social de emergencia, hoy se acercó una persona de Bajo la Viña, muy concretamente, y nos dijo: doctor, el día miércoles de la semana que viene nos desalojan. Estoy hablando concretamente de la gente que está en el barrio obrero. ¿Haciendo qué cosa? 700 familias que están en este momento por ser desalojadas. ¿Pero por qué razón? Porque están viviendo en esos barrios que son terrenos que pertenecían a una empresa ISA o algo por el estilo, por lo que me relataron. En el otro contexto, en el día de ayer nos encontramos con asentamientos, por ejemplo, del barrio Belgrano, donde no tienen agua. Estamos hablando de necesidades básicas. Pero bueno, yendo un poquito a lo que me preguntabas, el tema de lo que tiene que ver con la solicitada, no deja de ser preocupante o alarmante lo que nos sucedió, porque como consejo intentamos hacer una solicitada en el diario El Tribuno y nos argumentaron de que periodísticamente y económicamente esto era inviable por la situación de paranoia y de crisis que hay en este momento institucional y la cuestión que tiene que ver con... ¿El diario El Tribuno, el diario del gobierno o un diario independiente? No, eso es un poco lo preocupante y lo alarmante. No, porque yo escucho la respuesta que le dieron a usted, ¿paranoia de quién? Claro, y evidentemente... Parece el Granma, el diario oficial de Cuba. Claro. Perdóneme, ¿no? Así es. Lo escucho, sí. Bueno, y en esa solicitada lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es que se declare la emergencia alimentaria, que eso tampoco es innegociable en la provincia. ¿Bien? Lo que buscamos es la visualización del hambre. Lo que tenemos que empezar a discutir son los problemas reales, los problemas que tiene la gente.
Y este tema no deja de ser, como digo yo, preocupante en relación a este medio, porque en definitiva se nos cercenó la libertad de expresión, el derecho al petitorio. Pero además ustedes querían publicar una causa que me parece a mí muy noble. Lo que estábamos tratando es de visualizar, como digo yo, el tema de la emergencia alimentaria y el hambre. Pero este señor Rivarola, que es el dueño del diario, ¿no es de su partido? Bueno, es todo un tema ahí para discutir en el tema de la cuestión electoral y partidaria, ¿no? Nosotros en su momento tuvimos una postura bien definida. Entendemos que se tienen que producir internas dentro del justicialismo. Esta clase dirigente que está dentro del peronismo hoy realmente no está representando los intereses de la gente. Entendemos que privilegian en este sentido los negocios, son de unos pocos, que actúan, no sabemos si de oficialismo o de oposición en determinado momento. Sí, claro. Vos bien sabés que se levantó la mano para aprobar un endeudamiento en dólares, ¿bien? Y por lo tanto... que también tuvo que venir Gioja a decirle al señor Rivarola que pare la mano y que haga oposición en serio. Entonces, ¿no? Quiere decir que la clase dirigente no está a la altura de la circunstancia. Esta gente que acompaña a ustedes, sí. 90 organizaciones, sí, ¿está entendiendo cómo son las cosas o no? Yo entiendo saben que sí. quiénes trabajan para la gente y saben quién no trabaja para la gente. Así es. De todas maneras, yo tengo que reiterar esto y aclarar que lo que nosotros buscamos en este consejo es la acción social. Sí, ok. Claro. Bien, nosotros fuimos muy claros cuando los compañeros se acercaron a esto, a trabajar solamente con la acción social y dejar de lado la cuestión partidaria. Esta es una opinión, claro, esta es una opinión que corre por mi cuenta con respecto por supuesto, al justicialismo. Naturalmente, ustedes hicieron una gestión, le dijeron que no, y da la casualidad que el que le dice que no es un dirigente político. Ahora, eso no quita que no estamos de acuerdo con la actual conducción del justicialismo. Ahora, volviendo al otro tema, sí. ¿Tiene ya ustedes alguna conexión con el señor Arroyo, que eventualmente va a ser el ministro de Desarrollo? Nosotros, a través, porque entre esto que están nucleados en el Consejo, hay organizaciones sociales, bien, y entre eso está la gente vinculada al CETEP. Está muy bien. Bueno, ¿esto cuándo va a empezar? Obviamente hay que esperar que asuma el presidente el 10 de diciembre. De todas maneras, nosotros ya empezamos con acciones muy concretas, ¿verdad? Queremos visualizar básicamente el hambre. No tiene sentido un Consejo Provincial Alimentario si no estamos poniendo en evidencia lo que es la realidad, el hambre. ¿Bien? Y para eso, la semana que viene, te cuento, Alejandro, vamos a estar en la explanada de la Catedral presentando un proyecto de iniciativa popular. Aspiramos a juntar 20.000 firmas para que el pueblo de Jujuy se presente a través de este proyecto y decrete o declare la emergencia alimentaria en la provincia. ¿Bien? Está muy bien. Usted sabe que hay iniciativas que están frisadas en la legislatura, ¿no? Bueno, por eso lo que nosotros entendemos que si esto es una herramienta de la democracia directa, donde, bueno, lo que está solicitando el pueblo está solicitando la emergencia alimentaria, no lo está haciendo un consejo. Por eso es que hay que juntar una cierta cantidad de firmas que, de acuerdo a los requisitos del proyecto de iniciativa popular, es el 2% de lo que establece el padrón electoral. Sí. Y en base a eso, bueno, esperando que sea una respuesta favorable, porque obviamente estamos hablando de que sería prácticamente la última sesión ordinaria de la legislatura, se pueda dar una respuesta, que se tome conciencia de lo que está pasando realmente en la sociedad y que se declare esta emergencia alimentaria para poder empezar a hacer acciones concretas en ese sentido. Ahora, ¿usted cree que, le voy a hacer una pregunta delicada, ¿usted cree que se está produciendo un proceso de implosión en la sociedad jujeña? No me atrevería a hablar del proceso de implosión, pero implosión. Pero sí creo que hay una efervescencia y un malestar muy generalizado. Ajá. Esto lo venimos percibiendo porque estamos caminando el interior y la capital y obviamente el malestar es generalizado, ¿no? Es decir, estamos hablando de un contexto de crisis económica y financiera donde la provincia está, entre otras cosas, endeudada, una deuda en dólares, y que esto hace obviamente de que los recursos que se tengan que destinar al ámbito de lo social no estén llegando como corresponde, ¿verdad? Entonces esto, entiendo yo que hay una efervescencia muy fuerte y marcada dentro de la sociedad. Cuando usted recién hablaba de que vamos a intentar visibilizar el hambre, ¿usted quiere decir que el gobierno está ocultando? Yo entiendo que sí, O por lo menos no está llegando a tomar conciencia de la realidad. La gente está comiendo lo que puede, no lo que debe. Ajá.
comiendo lo que puede. no lo que debe. Eso es una realidad muy contundente. Está muy bien. Doctor, ¿esto cuándo, digo para que reiteremos la convocatoria del evento de la catedral, ¿cuándo es esto? Estamos estimando hacerlo el día martes o miércoles, lo tenemos que terminar de definir, pero sería entre el martes o miércoles de la semana que viene. Vamos a hacer una conferencia de prensa en la explanada de la catedral y ahí vamos a presentar, ya con la firma el proyecto, vamos a armar una comisión para que se dirija a la legislatura y haga entrega. Vamos a participarlo a todos los diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, para que tomen conocimiento del proyecto y nos dirigiremos a la presidencia de la legislatura para que reciba la ley esta. Doctor, gracias. Bien, muy amable, Ha gracias sido por la muy invitación. amable, gracias por todo. El doctor Pablo Valdés, presentando esta iniciativa, con la preocupación que hay en torno a la situación de hambre o de pobreza en la provincia de Jujuy, conformando el Consejo Provincial Alimentario. Chau, hasta mañana.